Buenas tardes, qué bendición podernos reunir nuevamente para llegar a nuestra clase número 5. Qué bendición que hemos podido llegar a la clase número 5. He estado un poco nervioso porque el tema que vamos a tocar el día de hoy no es fácil. Y usted se preguntará, ¿por qué nervioso? Bueno, porque siempre que estudiamos la palabra de Dios, vamos a dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Y esos nervios de pedirle al Señor en oración, úsame, hazme útil, dame, Señor, sabiduría para poder comunicar tu palabra correctamente. Pues es una carga que está en mi corazón y pues no quiero fallarle a Dios y no quiero tampoco llevar el mensaje equivocado. Es por eso que en oración le pido al Señor que me dé sabiduría para poderme dirigir a usted. Con esto dicho, el tema que vamos a tocar el día de hoy es el bautismo. Hemos estado estudiando el plan de salvación en una forma extendida y la primera enseñanza que hablamos fue la de el oír. Luego dijimos que una persona que ha oído el plan de salvación es la forma en que va a venir a creer, a confesar, a creer en Jesucristo. Una persona que cree en Jesucristo necesita el arrepentimiento para el perdón de pecados. Una persona que ha confesado, hay una persona que se ha arrepentido de sus pecados, le es necesario confesar a Jesucristo, decirlo audiblemente y aceptar. Confesar es aceptar a Jesucristo como su Salvador. Y a una persona que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, venimos a esta doctrina, la cual es bíblica, la cual Jesucristo mismo nos la enseñó y tiene dos partes. El bautismo tiene dos partes. Y es ahí donde queremos entrar el día de hoy en nuestro estudio. El bautismo. Y nuestra clase la vamos a tomar del libro de Mateo, capítulo 28 y del verso 16 al 20. Te dice de la siguiente manera: la Biblia, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta hora que nos permite, Señor, tomar tu palabra, estudiarla. Y, Señor, llegamos a esta enseñanza, Señor, en esta serie que hemos tenido. Y, Padre Celestial, tú conoces mi corazón. Antes de continuar, Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Padre Celestial, por aquellos que están, Señor, profundos, oscuros, aquellos que, Señor, yo ya no me acuerdo. Y te pido, Señor, que tú me hagas un vaso limpio en tus manos, como la palabra, Señor, que vamos a estudiar el día de hoy. Como tú, Señor, limpia mi corazón. Y ayúdame, Señor, a interpretar tu palabra y poderla comunicar, Señor, a cada oyente el día de hoy.
Es necesario, Padre Celestial, que podamos dar el mensaje como tú lo has traído, Señor. Te pido por cada oyente que tú le des oídos espirituales, que tú nos des, Señor, a todos un corazón, una unidad y un bautismo, Señor. En el lavamiento de nuestros pecados pedimos, en el santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué bendición, hermanos, podernos reunir nuevamente, y a usted que aún no ha aceptado a Jesucristo, o que tal vez es la primera vez que nos va a sintonizar, muchas gracias. Gracias por su tiempo, gracias por estar acá. Dios sabe cuál es la necesidad de cada uno de nosotros. Y una cosa sí le puedo decir, Dios es bueno. Dicho esto como introducción, vamos a hacernos muchas veces la pregunta de ¿qué es el bautismo? La Biblia nos enseña que cada uno de los apóstoles, Pedro, Pablo, incluso Juan el Bautista, antes de Jesucristo, predicaron y enseñaron acerca del bautismo. En la introducción dijimos de que había dos tipos de bautismo, o que el bautismo se divide en dos. Y usted se preguntará por qué se bautizó en dos. Bueno, el bautismo de Juan el Bautista, como lo dice en la Biblia, era un bautismo para perdón de pecados. Eso lo podemos ver en San Marcos capítulo 1 y versículo 4. San Marcos 1, verso 4 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. El ministerio de Juan el Bautista fue el arrepentimiento. Y como en el principio del ministerio de Jesucristo y en el principio de la iglesia neotestamentaria, habían señales que se tenían que hacer para dar muestra de tu cambio. Y muchos de los que se arrepentían de sus pecados eran bautizados por Juan el Bautista en el río Jordán. Después, cuando ya vino Jesucristo, Jesucristo mismo se bautizó, no para perdón de pecados, porque Él era santo y fiel. Pero leamos lo que la Biblia nos dice acerca del bautismo de Jesucristo. El bautismo de Jesucristo lo encontramos en San Marcos capítulo 1 y termina Mateo y comienza Marcos exactamente con el ministerio de Juan el Bautista y con el bautismo del Señor Jesús. Dice San Marcos capítulo 1 versos 9 en adelante, dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. De aquí en adelante, Jesucristo nos enseñó sus doctrinas y cómo llevarlas a cabo, cómo realizar cada una de las doctrinas. Y al final, cuando Él ya había sido crucificado en la cruz y había resucitado, se les apareció a los 11 apóstoles, y comienza el capítulo 28, verso 16, comienza diciendo: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra.
Eso significa la deidad de Jesucristo, que toda la potestad le es dada, que es de Él. Y no puede haber otro más que Él con toda potestad en el cielo y en la tierra. Y con esa potestad y con ese poder que viene de Él y que es de Él, se dirige a los 11 que estaban en su momento enfrente de Él y a todos los que le hemos creído. Y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. La primera ordenanza del Señor es: vayan y hagan discípulos, prediquen, lleven el evangelio a toda criatura. Y a todo el que oye, y a todo el que acepta a Jesucristo como su Salvador, y a todo el que se arrepiente de sus pecados, le dice: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que el bautismo es por inmersión. La palabra bautismo tiene varios significados si venimos a tomar la etimología de la palabra y si venimos a buscar el griego original. Pero el textus receptus con el cual se escribió la Biblia Reina Valera nos enseña que el bautismo del cristiano es para identificarse con Jesucristo. Cuando dice que con Él estamos juntamente sepultados. Cuando una persona se sumerge en el agua, esta persona se está identificando con la muerte de Cristo. Cuando una persona, cuando Jesucristo fue sepultado en esa forma, nosotros somos sepultados y nuestra vida es cambiada, es transformada y cuando ya salimos del agua, como dice San Marcos capítulo 1 verso 10, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Cuando nosotros salimos del agua, nos estamos identificando con Él en su resurrección. Como hablamos en las enseñanzas anteriores, creemos en la resurrección de Cristo y ahora a través del bautismo nos identificamos con Él, porque somos bautizados en su nombre y estamos haciendo pública nuestra profesión de fe. Estamos diciéndole al mundo, estamos diciéndole a todos los que están a nuestro alrededor: yo he creído en Cristo, y solamente lo hacemos para identificarnos con Él como una forma de obediencia. En otras partes de la Biblia también se usa la palabra bautizo para identificarnos con Cristo en sus sufrimientos. La misma palabra, bautizarse o bautizar, usa una conjugación en el verbo griego original, que significa abrumadores sufrimientos y juicios a los que el Señor se sometió voluntariamente en la cruz. Podemos ir a San Marcos capítulo 10, versos 38 y 39, un poco más adelante de lo que acabamos de leer en San Marcos 1. Ahora vamos a llegar a San Marcos capítulo 10, solamente para dar un contraste de la Biblia cuando dice que nos identificamos con Él. Dice San Marcos 10, versos 38. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Y Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados.
La palabra bautizo utilizada en esta parte de la Biblia es la que nos indica que Jesucristo nos está diciendo es que nos vamos a identificar con Él en el sufrimiento y en el dolor. Porque cuando los apóstoles vieron el sufrimiento de la pasión de Cristo, de ser entregado a los romanos y esto llevarlo hasta el camino del Calvario y ser crucificado, incluso todos aquellos que habían negado creer en Cristo estaban sufriendo. Y el día de hoy nos identificamos cuando muchas veces usted se pone a pensar cómo penetraron esos clavos en la mano del Señor, cómo Él fue amarrado, cómo Él fue torturado, cómo Él fue golpeado. A cada uno de nosotros nos toca el corazón. Si podemos ver cuando le pegan a un hijo, o cuando le pegan a una hija, o cuando un hermano en la carne sufre, tal vez por una enfermedad, tal vez si usted ha perdido un ser querido, nos va a doler. Y recordar cómo nuestro Señor Jesucristo sufrió, cómo Él, siendo santo, puro, fiel, con el amor con que se entregó, es para que nos toque, es para que nos identifiquemos con Él, es para que podamos ver el sufrimiento que Él padeció. Y no lo vamos a vivir igual, pero nos va a tocar en nuestro corazón. Por eso dice Él, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Y la palabra griega utilizada aquí nos está diciendo que es que vamos a identificarnos con Él en su pasión, en su dolor. Y es por eso que dice la Biblia que con el mismo bautismo del Señor vamos a ser bautizados. Eso mismo se encuentra en Mateo 20, capítulos 20, versos 22 y 23. Se lo dejo ahí la nota para que lo podamos estudiar o usted lo pueda leer o buscar más adelante. Como hemos estado diciendo, el bautismo es para identificarse con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Este bautismo, volvemos a decir, es diferente al bautismo de Juan el Bautista. Ahora, hay otra traducción o hay otra palabra que usa la Biblia para identificarse con el bautismo y usa la palabra lavamiento o lavar, que viene también traducida de la etimología de la palabra del griego. Y podemos ver, por ejemplo, en Efesios 5:6 y en Tito 3, verso 5, que dice que es el lavamiento de la regeneración. Por falta de tiempo no vamos a ir a esos versículos, pero más adelante vamos a ver al apóstol Pablo cuando él fue bautizado, que la Biblia usa la palabra lavar. Es por eso que estoy dando esta explicación para que podamos entender más adelante. Luego de esto llegamos a lo siguiente. El bautismo que realiza Juan el Bautista era diferente al de Jesucristo y el que Cristo instituyó en Mateo capítulo 28, verso 19, cuando Juan bautizaba, es como símbolo de arrepentimiento para perdón de pecados. Tengo aquí un verso que dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento,
Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Este es Juan el Bautista hablando, y estas palabras nos indican el cambio que hay, porque Juan el Bautista mismo nos está diciendo: yo lo bautizo para perdón de pecados, pero detrás de mí viene uno que lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y este era el ministerio de Juan. Después, cuando vino Cristo, Él instituyó el bautismo para identificarnos con Él en su muerte, sepultura y resurrección. El día de hoy, ya no bautizamos para perdón de pecados. El bautismo viene a ser un paso de obediencia a Dios e identificación con Cristo. Y aquí vienen algunos ejemplos de bautismos. El de Jesucristo, como lo vimos en San Marcos capítulo 1 y versos 9 y 11. En el Antiguo Testamento también se bautizaban. Cuando el pueblo pasó a través, cuando venían de Egipto, todo el pueblo fue bautizado cuando cruzaron. Y hay muchos ejemplos de donde podemos tomar para el bautismo, pero vamos a tomar un ejemplo que está en Segunda de Reyes capítulo 5. Y este es un sirio, el pueblo de Siria, y un general del ejército de Siria que se llama Naamán. Todo el capítulo 5 está hablando de esto y termina pues todos los 27 versículos hablando del bautismo y todo lo que se sucedió ahí. Si usted tiene tiempo, le invito a que lea el capítulo 5 del libro de Segunda de Reyes. Vamos a llegar nosotros al versículo 14. Esta es otra palabra que se usa, que viene de la etimología de la palabra bautismo. En el Antiguo Testamento dice así: Segunda de Reyes capítulo 5 verso 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Entonces esa fue la forma en que el general sirio se bautizó. Dice la Biblia que él se zambulló. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el río Jordán. Capítulo 5, verso 14 de Segunda de Reyes. Ahora, vamos a volver al Nuevo Testamento y vamos a ver otros ejemplos de bautismo. Ya vimos el de Jesucristo en San Marcos 1, 9 al 11. Ahora vamos a ver el del eunuco de Candace en Hechos 8, verso 38. Sé que es un versículo bien conocido, generalmente se predica de esto cuando se habla de el bautismo, y por eso que no lo vamos a dejar sin tocar. El verso 8 y el capítulo 8, verso 38 dice: ya que Felipe había hablado con el tesorero etíope, llegamos, ya le habían dado el plan de salvación, él ya había escuchado, ahora él ya había confesado que Jesucristo es el Señor. Ahora dijo, vamos a comenzar en el verso 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, o sea, salió de él mismo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Lo hizo en forma de pregunta. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Oyó, creyó, se arrepintió y confesó
lo dijo audiblemente con su boca. Y mandando parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no se vio más y siguió gozoso su camino. Viene un gozo cuando viene el Espíritu Santo a morar en tu corazón. A ese punto vamos a llegar dentro de poco. Antes de eso vamos a ver el bautismo de Pablo de Tarso en Hechos 22, verso 16. Aquí es donde usa aquella palabra, la que estábamos hablando, la de lavarse. Vamos a llegar directamente al verso 16. Dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Aquí es el apóstol Pablo, que en ese tiempo era Saulo de Tarso, que está explicando en todo el versículo 22 su defensa y diciendo que él, cómo había sido su conversión y cómo él fue inducido a el bautismo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Note que ayer estuvimos hablando acerca de la palabra invocar, de la palabra confesar, y esa es la misma palabra que se usa aquí para el bautismo del hermano Pablo o Saulo de Tarso. En Hechos 22, 16 se usa en una voz mediana en el mandato dado a Saulo de Tarso: levántate y bautízate. Esa misma palabra que se usó ahí también se usó en 1 Corintios 10, verso 2. Y en 1 Pedro 3, 21. Y bueno, en primer lugar, el bautismo por el Espíritu Santo que tuvo lugar el día de Pentecostés. Hay mucho más que podemos hablar del bautismo. Juan el Bautista dijo: yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Eso sucedió el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre todo el pueblo que estaba reunido. La Biblia nos enseña que Pedro, el apóstol, predicaba exactamente lo mismo que estamos estudiando el día de hoy. Leemos: arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesús. Esto es confesar. Vemos en el versículo 37 donde dice oír. El versículo 22 y el 33 hace referencia a que se ha oído la predicación. Y llegamos al versículo 38 donde dice que habiendo oído, creyeron, y que habiendo creído, se arrepintieron. Habiéndose arrepentido, confesaron, y habiendo confesado, se bautizaron. Todo esto sucedió en Hechos capítulo 2, versos 37, 38 en adelante. La aplicación a todo esto el día de hoy es: el día de hoy has oído, has creído, el día de hoy te has arrepentido, el día de hoy has confesado o has aceptado, y el día de hoy has sido bautizado con el Espíritu Santo. Lo podemos ver en Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos capítulo 1, verso 8. La enseñanza es larga y requiere de mucho tiempo. Solamente estoy tratando de dar lo máximo para poder llegar a un entendimiento. Si a usted le es difícil entenderlo, créame, la Biblia nos da
la sabiduría. Solamente ruéguele al Señor que le dé la sabiduría que usted necesita. Vamos a leer Hechos capítulo 1 verso 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Jesucristo es real. Jesucristo está en tu corazón cuando tú le abres la puerta. Efesios 1:13. Ya casi estoy terminando. Efesios 1:13. Dice de la siguiente manera: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Cuando tú aceptas a Jesucristo, eres sellado con el regalo del Espíritu Santo. Para terminar, Apocalipsis capítulo 1, verso 5, usa la misma palabra bautizo en una aplicación diferente y dice, Apocalipsis 1, verso 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Padre, gracias te damos nuevamente por esta enseñanza, Señor, que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a entenderla. Ayúdanos, Señor, a aplicarla a nuestra vida. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por enseñarnos, Señor. Gracias, Señor, porque en el bautismo, Señor, nos identificamos contigo. Te pido, Padre Celestial, por aquel que nos está escuchando, que tal vez tiene dudas, Señor, acerca de el bautismo, que tú, Padre Celestial, le des la sabiduría y el entendimiento, el discernimiento, Señor, para que se pueda identificar contigo. Bendice a cada oyente, bendice a cada nuevo creyente, bendice a todo aquel, Señor, que te ha abierto su corazón el día de hoy. Gracias por esta serie, Señor, de estudios que nos has dado. Bendice, Señor, todo lo que vamos a hacer en tu nombre. Sigue usándonos, Padre Celestial, y te pido, Señor, que tú bendigas este ministerio, Señor, que tú has abierto. Sigue dándonos, Señor, de tu poder, y ayúdanos, Señor, a seguir animándonos, Señor, unos a otros. Gracias por esta audiencia, Señor, gracias por este canal, gracias por tu palabra, gracias por todas tus bendiciones, Señor, que tú nos has dado día a día. Gracias, Padre bendito, y nos despedimos por ahora, y hasta, Señor, una nueva edición. Gracias, Señor, te damos en el glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Padre Celestial, y gracias a usted. Hemos terminado por ahora y le damos las gracias. Y si usted tiene dudas, envíenos un mensaje. Comparte este mensaje y ayúdenos a ser de bendición a usted. Le pido que ore por mí. Necesito de sus oraciones para que el Señor nos siga usando, llevando el plan de salvación hasta lo último de la tierra. En el nombre de Jesucristo reciban todo mi amor y recuerden, Dios es bueno. Amén.